El silencio es fundamental para que podamos enfocar nuestra energía de manera positiva. Vamos a pensar que estamos nosotros en un punto importante de nuestro pensamiento, vibrando de forma positiva o negativa, pero no somos conscientes de ello. Así es que vamos a guardar un silencio interior para que podamos encontrar esa conciencia y definir lo que necesitamos en nuestro ser interior. Vamos ahora sí con Aries. Mi querido Aries, el decreto que vas a tener el día de hoy es: yo sigo mis sueños. Es importante que te enfoques en ese decreto para que todo pueda fluir bien y para que las cosas se puedan manifestar de la forma perfecta. Así es que yo sigo mis sueños, mi querido Aries, este va a ser tu decreto. Tauro. Tauro, mi camino se abre. Es importante que visualices los objetivos, las metas, los sueños que tú tienes y los enfoques de manera que estos se abran, estos fluyan, para que tú puedas definir tu camino de manera armoniosa. Mi camino se abre, visualiza esta apertura, mi querido Tauro. Géminis, mis problemas se resuelven. Todos tenemos y pasamos por circunstancias que son adversas, mi querido Géminis. No te me estreses, por favor, todo tiende a solucionarse y a fluir en perfecta armonía. Así es que vamos a visualizar todo bien para que de esta manera podamos hacer que las cosas fluyan todo bien. Mis problemas se resuelven. Cáncer. Me alejo de gente negativa, Cáncer. Este decreto va a hacer que las personas que tienen alguna clase de flujo o influencia negativa vibrando en su interior, bueno, pues se aleje de ti. Recuerda que tú tienes que manifestarte de manera perfecta en todo lo que hagas, independientemente de las personas que te rodeen. Leo. Yo soy bienestar, mis adorados leones. Este decreto va a generar que el día de hoy todo fluya de manera perfecta y las cosas se manifiesten también bien. Yo soy bienestar. No le hagas caso, por favor, a ninguna influencia negativa. Virgo. Soy armonioso, soy calmo y armonioso. Este va a ser tu decreto del día de hoy. Analiza, piensa, medita, reflexiona, visualiza de manera positiva. Imagínate que todo está fluyendo bien, bonito, maravilloso, justo como tú lo deseas, y así es como lo vas a generar. Libra. Bien, Libra, el universo es mi guía. Imagina que todo lo que sucede y fluye es porque el universo te está dando la guía y la autoridad para que así sea. El universo es mi guía, imagina que todo está en perfecta armonía. Escorpio. Aclaro mi camino, Escorpión. Vamos a enfocar, vamos a limpiar, vamos a depurar el camino que estamos siguiendo en este momento para que podamos tener y obtener lo que nosotros deseamos en este día. Aclaro mi camino, imagínate que se limpia, que es un camino blanco, puro, y así lo vas a obtener. Sagitario. En armonía resuelvo, Sagitario. Hoy hay que resolver algunos problemillas que tenemos por ahí pendientes, mucha atención. Así es que, por favor, sagitarianos, tocayitos de signo, hoy vamos a visualizarnos en perfecta armonía y solucionando cualquier circunstancia que se nos ponga enfrente. Capricornio. Me enfoco en mi trabajo para todos los capricornianos. Me enfoco en mi trabajo y así créeme que las cosas van a fluir. Hoy viene una carga bastante importante para ti, Capricornio, de trabajo, así es que mantengámonos bien alertas para que podamos resolver en armonía. Acuario. Brindo en equilibrio, es decir, doy en perfecto equilibrio. Doy o brindo, me otorgo, me regalo. Así es que cuando nosotros mantenemos una actitud de compartir, de brindar, de regalar, de entrar en armonía, vamos a recibir en consecuencia. Así es que visualízate, básicamente visualízate 3 veces en 3 ocasiones en este día repitiendo: brindo en equilibrio. Piscis.
Soy claro y objetivo, Piscis. Hoy tenemos algunas situaciones en la parte emocional que no nos va a permitir fluir como quisiéramos, así es que vamos a visualizarnos con el decreto Soy claro y objetivo para que no solamente todo fluya de manera perfecta, sino también para que las cosas que pudiesen estar teniendo alguna clase de conflicto o problema se resuelvan. Y como siempre les digo, amigos queridos, el secreto de todo está en que mantengamos una actitud positiva, en que tu mente, tu pensamiento, tus palabras, cada una de tus acciones, de las cosas que hagas en este día tengan el enfoque correcto para que mantengas la actitud necesaria para poder alcanzar el éxito.